Tengan todos muy buenas tardes, los hermanos aquí presentes y todos aquellos que nos sintonizan a través de la web. Sean bienvenidos. Espero que el tema que vamos a hablar el día de hoy sea de gran utilidad y sobre todo pues que nos permita ir creciendo espiritualmente a través de la autorreflexión, a través de la meditación sobre todos estos temas que se entregan a través del Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel. Entonces, resaltamos la invitación. Si a ustedes estos temas realmente les interesa, pues inviten a sus amigos, a sus familiares, para que escuchen. De esta manera les sirva a la divinidad, llevando a cabo el legado que dejó el maestro Samael Aun Weor, que es llevar la gnosis en todos los rincones de la tierra. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la vida en sí del ser humano, de nosotros, y que realmente nosotros siempre tenemos una visión en la vida. Tenemos para nuestra vida una esperanza de algo, encontrar algo. Año tras año todos queremos una forma de vida de mejor calidad, que se acaben los problemas económicos, que terminen los problemas sociales. Pues todo el mundo quiere vivir bien, sin ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, notamos que actualmente aquí en nuestro país, Colombia, existen unas enfermedades que podríamos decir el 80% de la población está infectada con esa enfermedad. Y es muy doloroso ver que prácticamente estas cosas se le salen de las manos a la ciencia, a la medicina, porque no ha encontrado una solución precisa, algo que no estaba dentro de sus proyectos, y sin embargo, pues los hechos son hechos, las enfermedades están y no ha encontrado realmente la solución de todo esto. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién no quiere para sí mismo una vida agradable, una vida donde entre familiares podamos decir que somos personas útiles, personas serviciales a nuestros propios familiares, donde no haya conflictos? Este es el mundo que todos queremos para nosotros. Este es el mundo que nos ofrecen las religiones. Este es el mundo que nos ofrece de pronto la política. Este es el mundo que todos queremos. Pero hasta el momento no hemos logrado ese objetivo. Hasta el momento únicamente nos quedamos en una esperanza. Posiblemente después que muera voy a encontrar ese mundo, voy a encontrar esa felicidad. Los estudios gnósticos, estas escuelas, es un poco más práctica. No vive de ilusionismo, no vive de ilusiones, ni que del mañana, ni del de ayer, sino vive de hechos reales y concretos, hechos definitivos. Y los hechos hablan por sí solos y ante ellos nadie lo puede refutar, porque hechos son hechos. Nadie puede negar la influencia del sol o de la luna porque son hechos concretos. Crean en él o no crean, son hechos. Nadie podemos negar la existencia del hambre y de las plagas en la humanidad porque son hechos concretos. Nadie puede negar de la pobreza y la miseria del ser humano porque son hechos concretos, pese a que esto está lleno de religiones. No podemos negar el estado lamentable en que nos encontramos nosotros como seres humanos
porque es el reflejo de la sociedad y estos son los hechos que demuestran ese estado lamentable en que nosotros nos encontramos. Y sobre esos hechos es que nosotros en la Gnosis hablamos que debemos buscar una salida, una solución a esa situación en que nos encontramos la humanidad, sobre hechos concretos y definitivos. Se convierte entonces en una puerta para lograr algo, para tener algo diferente, para poder modificar algo de esta masa humana que realmente, como lo dicen los sabios, la vida del ser humano es un valle de lágrimas. Aunque muchos de nosotros somos confundidos con la ilusión de la vida y creemos que a través de los medios tecnológicos es una forma de engañar a la humanidad para que no se dé cuenta del hecho en que está viviendo. Le colocan tecnología, le colocan cosas aparentemente avanzadas con el objetivo de dormirle la conciencia y no se dé cuenta en el estado lamentable en que nos encontramos. Siempre hemos afirmado que la víctima más visible de ese estado lamentable son los jóvenes. Si nosotros notamos la juventud anterior a la juventud actual, cuando hablamos de la juventud anterior, en ese entonces decían los viejos, no, pero es que ustedes son malos, esa generación no sirve, y era la anterior. Pero si comparamos la juventud con la anterior, los anteriores eran unos santos, definitivamente, porque lo de ahora es peor. No significa que estamos señalando la juventud, sino que el momento preciso en que se vive es el resultado de un pasado. Y el momento preciso que se vive es el resultado de un futuro. Son hechos concretos y definitivos. De acuerdo al instante que estamos viviendo, este momento es el resultado de lo que puede suceder posteriormente. Y es el resultado de lo que sucedió anteriormente. Si nosotros aprendemos a vivir el momento en una forma armoniosa, si nosotros aprendemos a penetrar en eso que la gente no le presta mucha atención, al mundo espiritual, a las cosas reales, y no ver como realidad la fantasía que estamos viviendo, es posible que de este instante hacia adelante el mundo sea un poco mejor. Todo depende del momento que estemos viviendo, del instante que vivamos. Por eso dice el maestro, hay que vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora. ¿Quién vive el momento? Pues ese momento lo puede vivir en dos facetas. Uno, cuando se interpone la conciencia hasta ese instante, es obvio que los resultados son diferentes que cuando se coloca el ego en ese instante. Cada acción crea una reacción en un futuro. Si el instante lo vive la conciencia, la reacción en un futuro va a ser más consciente. Sus frutos van a ser completamente diferentes. Pero si el instante lo vive el ego, es obvio que la reacción va a ser, obviamente, el resultado de lo que el ego ha creado. Si en esos ayeres se hubiese vivido el instante, los frutos actuales hubiesen sido de mucho más calidad. Pero si en este momento se vive el instante conscientemente, es obvio que posteriormente la raza humana es de mayor calidad. La forma de vida que queremos es obviamente que va a dar unos buenos resultados, una buena semilla, si en este instante tratamos de colocar la conciencia en todas nuestras acciones. Cosa que no es fácil, cosa que es muy difícil. Y como las cosas las queremos tan fácil, entonces únicamente nos quedamos con el autoengaño de pretender de que somos buenos, de que Dios ya nos salvó y que yo soy salvo y que soy buena persona. Y el futuro que nos aguarda es incierto. También algo interesante que debemos
tener en cuenta, y es cómo se ha perdido esa parte espiritual en la humanidad. Nos hemos artificiado tanto que nosotros prácticamente vemos como lo que tienen un valor significativo, un valor real, son las cosas materiales. Y esa es la razón por la cual todos luchamos por esas cosas. Y lo peor, creemos firmemente que esas cosas nos pertenecen, que son de nosotros, y luchamos por lo nuestro. Muchos dicen, mi casa, mi carro, mi esposa, mi esposo, mis hijos, como una propiedad, como algo de ellos, como nos dedicamos a luchar por mis hijos, luchar por tener mi casa, mi carro, un mundo de fantasía en que vivimos que nos aleja de la realidad de la vida. Esa es la razón por la cual nosotros hemos perdido ese tic espiritual, esa devoción hacia Dios. Hablamos mucho de caridad, hablamos mucho de la caridad, hablamos mucho del amor, hablamos mucho de la tolerancia, hablamos mucho del perdón. Sin embargo, lo que uno le llama mi esposa, con ella no se tiene ni tolerancia, ni perdón, ni caridad y mucho menos amor. Se habla de mi casa. Sin embargo, en un momento de rabia, de ira, queremos destrozar lo que con tanto esfuerzo hemos logrado en un tiempo. Hablamos de mis hijos. Sin embargo, los hijos, decimos que lo amamos, en un momento de rabia le queremos arrancar la cabeza. Y decimos, Dios mío, ¿por qué mandaste esos pelados? Entonces hablamos de una propiedad que sin embargo no se manifiesta, está ausente totalmente, eso que se llama tolerancia, que se llama perdón, que se llama comprensión, que se llama caridad, y está ausente el amor. Ese resultado de esta sociedad en que vivimos. Siempre también he afirmado que el desequilibrio de los centros de la máquina humana, el desequilibrio intelectual, emocional, el instintivo, el sexual, hace que en el ser humano, ese vehículo, bajen las defensas. Y para completar el desequilibrio, fornican. Entonces las defensas del cuerpo físico bajan de tal manera que está propenso a todo tipo de enfermedades. Y se convierte en una persona que está a la moda de todo. Si llega la gripita, está a la moda, le cae la gripa. Si llega la fiebre, como está a la moda, le cae la fiebre. Mejor dicho, todo lo atrapa, parece una esponja. ¿Por qué? Porque la forma de vida, el desequilibrio total en que tiene, hace que absorba todas las enfermedades. Su cuerpo, su sistema inmunológico está muy bajo. Queremos que el médico le haga al ser humano el milagro. Queremos apuntar la responsabilidad a otras personas. No queremos asumir nuestra propia responsabilidad por las cosas que nos suceden. Enfermedades, tragedias, hambre, miseria y hasta la misma muerte. ¿A qué se debe esto? Porque hemos perdido ese tic espiritual. Ya el ser humano no le interesa de pronto ir a la iglesia a pedirle a Dios, le interesa más estar frente al televisor, ver la película, o frente al WhatsApp, chismoseando los asuntos de otras personas, o en el Facebook investigando los asuntos de otras personas que no le interesan. Antes de ponerse a orar, de ponerse a meditar, antes de ponerse o acordarse de sí mismo, de su real ser. Hemos perdido esta parte interna espiritual porque la misma sociedad de la humanidad nos ha absorbido con esta tecnología que nos mantiene sumidos en el dolor, en una actitud inconsciente donde todos vamos como sonámbulos proyectando un futuro mejor
donde ese futuro mejor nunca se va a dar, porque el momento que se vive no es consciente. Porque de ese instante, ese momento que se vive, de ahí depende el futuro de todos nosotros. Basado a todo esto que hemos hablado, bueno, algo debemos hacer, ¿no? Algo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para ir creciendo en nosotros esa necesidad espiritual? ¿Qué debemos hacer para que en nosotros vaya aumentando esa devoción y tener la certeza de ese Dios? Debemos reflexionar sobre todas estas cosas, porque los hechos nos hablan que está ausente mucho esa parte espiritual. Se han tomado esas cosas sagradas como un medio de manipulación. Se han tomado la cosa de Dios como un medio de manejar masa, como un medio de vivir cómodamente. Hemos tomado las cosas de la gnosis o las cosas de la Biblia y la hemos acomodado a nuestros intereses para tomar de ello mi propio beneficio. Pero está ausente toda actitud espiritual. Aunque nombremos la palabra Dios, amor, prosperidad, devoción, etcétera, etcétera, los hechos nos indican que está completamente ausente de todo eso. Porque entre los mismos miembros ni siquiera existe esa caridad. Entre los mismos miembros no existe esa devoción cuando se reúnen. Entre los mismos miembros no existe realmente la presencia del real ser, porque los hechos indican otra cosa completamente diferente. Vivimos tan fascinados en este mundo que creemos que donde estamos es lo mejor de lo mejor. Y algunos dicen, gracias a Dios soy gnóstico. Otro dice, gracias a Dios soy evangélico. Otro dice, gracias a Dios soy católico. Y cada quien le da gracias a Dios por lo que es. Porque nos sentimos bien, aunque esté ausente esa parte espiritual. También hemos comprendido que para que esa parte espiritual vaya aumentando en nosotros, necesitamos del sacrificio. Hay muchas cosas que tenemos que sacrificar y no estamos dispuestos a sacrificar. Un ejemplo, una vez un amigo estaba muy triste y el hombre que era tan juguetón y tan hablador estaba callado y no quería saber nada de nada. Me le acerco y le pregunto, ¿qué le pasa? Digo, ay hombre, y supiera lo que me pasó. Me atracaron. ¿Qué te pasó? Pensé que le habían hecho algo malo. No me pasó nada, pero me quitaron el celular. Y una tristeza inmensa porque le quitaron el celular. Yo le dije, te quitaron un problema de encima, dale gracias al atracador. Él no me entendió. Que el atracador le quitó un problema de encima al quitarle el celular. Porque para él, Dios era el celular. Antes de rezar, de pedirle, de meditar, prefería mejor estar en el celular. En ese instante, ese aparato electrónico era su Dios. Qué tristeza cuando le arranca ese Dios de él. Para muchos, Dios es el carrito. Qué tristeza cuando se lo roban, se lo estrella. Parece que hubiera acabado el mundo. Porque
toda su vida está amarrada en eso, en ese carro, en esas cosas, que es una ilusión. Entonces a Dios lo comparamos con todos nuestros bienes, con las cosas que cree que nos pertenece y que es de uno. Imagínense ustedes cuando a alguien, en una familia le desencarna un familiar, quiere meterse en el cajón, porque para él Dios es esa familiar y sin él no puede vivir, porque pretendemos que o creemos que eso nos pertenece y que sin eso no puedo seguir existiendo. ¿Cómo nos amarramos a esas cosas materiales? No quiere decir que necesito un sentimiento y una relación con nuestros familiares. Lo que significa esto es que nosotros no podemos depender cosas fuera de nosotros, porque nuestra propia dependencia debía ser nuestro ser que mora en cada uno de nosotros. Pero depender de cosas externas, esto nos lleva al fracaso, nos lleva al dolor y sufrimos por las cosas que pretendemos que es nosotros y que después la perdemos. Entonces vemos a Dios en las formas materiales. Cuando hablamos de prosperidad, que todos nos gusta esa palabra, ¿a quién nos gusta ser próspero? Claro. Y todos tenemos derecho de vivir la prosperidad. Eso no es ningún delito. Realmente no es un delito. Todo ser humano puede vivir bien y tiene derecho a vivir bien. No estamos en contra de eso. El problema es que la prosperidad primero se busca dentro de nosotros. Y como resultado se expresa fuera de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos la prosperidad fuera de nosotros. Y si queda tiempo, vamos a ver si nos da tiempo para buscarlo dentro de nosotros. O sea, creemos que somos inteligentes y no somos inteligentes. En todos los aspectos, la prosperidad del ser humano es espiritual. Cuando un ser humano internamente es próspero, emite una serie de energía especial que hace que se materialice físicamente todas sus necesidades y es próspero externamente, sin tanto esfuerzo. Muchos quieren buscar la prosperidad fuera de él y se matan, trabajan como burro y ganan como esclavo y no es próspero. Y muchos a veces piensan que la prosperidad es tener dinero y sin embargo lo tiene y sigue siendo el mismo miserable internamente. Su familia es un caos. Busquemos la prosperidad en el lugar que debemos buscarla primero, dentro de nosotros. Tener a nuestro ser como la base fundamental de nuestra vida. Y basado a esa base, pues Él nos proveerá de todas nuestras necesidades. Si alguno de ustedes tiene algo que decir, alguna pregunta referente a este tema, pueden hacerlo. Bueno, profesor, para ir desde el comienzo hasta cuando usted hablaba acerca de la espiritualidad, hay que hacer una salvedad o una aclaración, porque hoy en día vemos que hay muchas religiones. Por lo menos en esta ciudad en la que nosotros nos encontramos, abundan las iglesias. Cuando pasamos que están haciendo sus actos litúrgicos, sus servicios, como le llaman, están llenas hasta más no poder. Sin embargo, los medios, la prensa, los noticieros, nunca dejan de arrojar las noticias de crónica roja donde nuestros hermanos matan a nuestros hermanos, los hieren, los dañan. Entonces, si hay tantas religiones, si hay tantas iglesias, ¿por qué no se ve un cambio en el comportamiento de nuestros hermanos, de nosotros mismos? ¿A qué se debe eso? Bueno, esa inquietud no solamente la tiene usted. Esa inquietud hace que mucha gente no crea en Dios y que no crea en ninguno. Yo conté a un amigo que él era extremadamente escéptico a todo eso. Y no quiere decir que no creía en Dios, sino que no le creía a nadie.
porque a él le gustaba ver en cada cosa pues lo malo. También existe también algo bueno en eso. Entonces, vamos a explicarla en diferentes razones. Esto no significa que no estamos apuntando o señalando religiones, porque de todas maneras ellos cumplen una labor social. El que era drogadicto sale de la droga porque la iglesia lo ayudó. El que le gustaba el alcohol sale del alcohol porque la iglesia lo ayudó. Las iglesias recogen cosas y hacen obra de caridad. Y ayuda a aquel que tiene hambre a que coman algo. Esa labor me parece excelente, maravillosa. Pero esto no significa que el ser humano se transforme. La transformación del hombre va más allá de una obra de caridad inconsciente, de una actividad inconsciente. Todas estas actividades se realizan en ausencia de la conciencia. No somos conscientes de esa actividad, sencillamente realizamos porque nos gusta hacer cosas para obtener resultados para nosotros. Si nosotros hacemos una obra de caridad, en el fondo queremos ver resultados. Cuando yo necesite que también me den. Cuando hacemos una labor social, nos gustamos hacernos fotografiar para que nos vean como la persona buena que hace una obra social. Cuando predicamos, nos gusta que nos vean como el líder que hace buena labor. O sea, cuando se pierde la espiritualidad, nosotros, dentro del mismo gremio espiritual, hacemos esas actividades religiosas con el objetivo de obtener beneficio, que la gente nos vea como una persona, como un líder bueno, bondadoso. Y realmente en ese tipo de actividad está ausente la conciencia. Internamente el ser humano no se ha transformado, sencillamente ha cambiado de cultura o de comportamiento. Antes tomaba, como estoy en religión, ahora no tomo. Pero no quiere decir que se ha transformado, porque el ego todavía está dentro del ser humano. Mientras existe el ego, está ausente la conciencia. Sin embargo, si en el ser humano, si todas las religiones, entre sus prédicas dirigida a la desintegración del ego, otro gallo cantaría. Si en las prédicas, esas obras de caridad que se hacen, esas prédicas que se hacen, lo hace la conciencia porque se desintegra el ego, es obvio que no se le interesaría a aquel que lo hace el beneficio personal o público. Sencillamente lo hace por amor. Porque la conciencia no mide, sencillamente hace. No importando que hagan los demás y no dependiendo de la actitud y lo que digan los demás. La mayoría de nosotros, en ausencia de la conciencia, siempre cuando hacemos algo, nos gusta que nos vean como la persona buena que hace algo. En ese instante, ahí no hay nada de espiritualidad. Entonces, la ausencia de espiritualidad se da en todos los campos, religiosos, sociales. Porque la ausencia de espiritualidad nunca se puede dar mientras en el ser humano se mantengan nuestros propios agregados psicológicos. Solamente cuando se desintegra el agregado psicológico, se agrega el error dentro de nosotros, entonces surge en nosotros lo real, lo verdadero bondadoso, la verdadera luz. Y esa verdadera luz no son palabras, sino son hechos. ¿Qué otra inquietud usted tenía? Entonces la propuesta concreta sería para compartirla con nuestros hermanos de las demás religiones, que utilizaran al menos la parte de la psicología que plantea la Gnosis para el autodescubrimiento y posteriormente el trabajo sobre el ego para realmente lograr un resultado positivo
y que existe entonces una verdadera transformación en el hombre. Sí, y fíjese que hay muchos líderes religiosos que son sinceros y de alguna u otra manera, algunos, de una u otra manera, a su modo, sí desintegra ego. De alguna u otra manera, por eso no es señalando a ellos. Por ejemplo, en cualquier momento, cualquier persona se siente culpable de un error. Se siente profundamente culpable por un error. Cuando hablamos profundamente culpable, no estamos hablando de que yo pienso que cometí un error, que yo creo que cometí un error, sino es algo que sale de adentro, que no tiene forma de expresarlo. O sea, cuando es algo que sale de adentro, es como que se le remuerde la conciencia de ver el daño que ha hecho. Siente un remordimiento de conciencia. Porque eso es de todo humano, porque dentro de nosotros existe esa parte. Cuando alguien se arrodilla y le suplica con ese remordimiento profundo y sienta la necesidad que le desintegre ese error, tenga la plena seguridad que ese milagro se da. Y desintegrado el error, el ser humano cambia, no vuelve a cometer el mismo error. Ese líder religioso, esa persona, a ese hay que seguirle ese ejemplo. Pero generalmente son pocos los que hacemos eso, porque nosotros tenemos una vestidura de bueno ante el público, pero los errores que cometemos ni siquiera no somos capaces de revelárselo a otros. Cada uno guarda su propio secreto. No somos capaces de revelárselo, nos da vergüenza. Y preferimos mejor hablar bonito de Dios antes de revelar nuestros propios errores. No quiere decir que tenemos que revelarlo al público, pero tenemos que revelárselo a Dios, a nuestro ser, a la Madre. Tenemos que ser devotos. Eso es lo que yo quiero decir, ese tique espiritual. Ese acercamiento con esa parte interna. El respeto por los demás. El respeto por sí mismo. O sea, cuando una persona siente un remordimiento de conciencia por el daño que ha hecho a sí mismo y a los demás, hay tendencia a cambiar. Porque solamente los remordimientos es una fuerza superior a la mente que le da la capacidad a nuestra madre para desintegrar nuestros propios agregados. Entonces, ¿qué podemos decir? Si hay personas de otros grupos que cambian, y a esas personas hay que seguirle el ejemplo. Así como también hay muchas personas del grupo gnóstico que no cambian nada. Aunque tenga un conocimiento esotérico, no cambia absolutamente nada. También hacemos lo mismo. Mientras no se elimine el error, nos convertimos en una religión más. Ante el público aparentamos lo que realmente no somos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el problema no es religión, no es un grupo religioso. El problema es individual. El problema es de un trabajo sincero consigo mismo. Porque el momento de nosotros como individuo, eso como resultado transfiere a otras personas. Si queremos cambiar la sociedad, nuestro propio trabajo individual es un granito de arena para transformar a otras personas. Y si no fuese uno solo que hiciera esto, sino un grupo, ese grupo tiene aún más fuerza para transformar a otras personas. Entonces, el trabajar individualmente, en tener una compenetración con nuestro ser, en ser sincero con nosotros, es nuestra propia responsabilidad para poder sacrificarnos por la humanidad. ¿Qué otra inquietud tiene?
¿Alguna otra pregunta? Volviendo al tema de la juventud, vemos que ellos son muy influenciados por el artista de moda, por los amigos, incluso ellos piden consejo a sus amigos, más no a una persona adulta que les puede guiar mejor. Entonces vemos que ellos necesitan hacer cierto tipo de asociaciones dentro de sus amistades, dentro de los lugares que frecuenten, para que esas influencias ya no los lleven tanto a, pues, al desequilibrio, que les muestren ciertas inquietudes espirituales, porque vemos que los jóvenes no tienen esas inquietudes espirituales y como no se dejan guiar pues por sus padres en sus casas, ellos reciben la influencia directamente por sus amigos. ¿Cómo entonces podríamos cambiarle esas asociaciones para que esas influencias les inclinen hacia la parte espiritual? Bueno, podemos decir que no es fácil. Es difícil porque ya su mente está moldeada. ¿Ya? Está moldeada. Sin embargo, la actitud de los jóvenes es el resultado de una rebeldía mal dirigida. Porque en la actualidad nacen almas de acuerdo con el tiempo que estamos viviendo, con una rebeldía extraordinaria, pero que esa rebeldía no la sabemos canalizar. Y cuando ya es como, por ejemplo, tú coges, yo no sé mucho de sistema, ¿no? Pero si tú coges un computador nuevo y tú le vas colocando los programas al computador, entonces ya el computador va a actuar de acuerdo al programa que tú, va a responder de acuerdo al programa. Es difícil, ya tiene un programa, pretender que él haga algo diferente a lo que fue programado. Solamente, nuevamente formateando el computador para meterle el programa nuevo. Cosa que hace con el computador, pero difícilmente se puede hacer con el ser humano. Difícilmente formatearlo. Sin embargo, ahí donde entra la conciencia. Ahí donde entra la conciencia. En cualquier momento, para una idea, ¿cómo se le puede ayudar a los jóvenes? Voy a explicar exactamente de qué manera. En cualquier momento, en el trabajo, vemos a alguien que es completamente diferente a los demás. Persona pasiva, serio, cumplidor de sus deberes. Esa persona se gana el respeto por su actitud con los demás, porque su palabra tiene valor. Lo que él dice, eso es, porque no necesita de escribir y firmar algo para cumplir lo que él afirmó. Ese hecho se gana el respeto de los demás y hasta de los jóvenes. Cuando se gana el respeto de los demás y aún de los jóvenes, entonces tú puedes hablarle al joven y él te escucha y le puede ir modificando poco a poco ese programa que tiene. Pero para eso hay que ganarse el respeto de los jóvenes. ¿Ya? Resulta que el joven actual es el resultado del instante del padre cuando él estaba niño. Fíjese lo importante del momento, del instante. Si en este momento, en este instante, como padre, tengo un niño, un bebé, ese instante, de acuerdo a mi estado interno, vivir el momento, de ahí mi actitud depende de la programación de ese niño y de ese joven. O sea que sí podemos cambiar la sociedad. Lo que necesitamos es que los padres tengan más conciencia. Imagínate tú que si los mismos padres
con el pretexto de que los niños no molestan, le ponen la televisión, le ponen el internet, ellos mismos le compran la tablet, ellos mismos le compran el celular para que me dejen quieto. ¿Será que hay conciencia en esos padres? Entonces, la formación que recibe ese niño y ese joven, se lo están formando es los medios de comunicación. ¿Me entiendes? Se está formando los medios de comunicación. Pero es que no hemos entendido eso. Si todavía nosotros como padres tenemos en nuestras manos los hijos adolescentes, también utilicemos los mismos medios para ayudarles. Si ese medio lo dañó, también utilicemos la misma herramienta para tratar de rescatarlo. Porque las cosas no es que sean malas, es la forma en que tú la utilices. Si tú utilizas esos medios para bien, por ejemplo, esto se transmite a través de la internet. ¿Por qué no motivamos a nuestros hijos que vean la conferencia? No obligarlo, motivarlo. Si yo me coloco frente al computador viéndola y de pronto le subo un poquito de volumen para que ellos sin darse cuenta escuchen, algo le queda. Son estrategias para ayudarla, porque es nuestra responsabilidad, porque ese joven es el resultado de lo que yo mismo he creado. Porque en algo sí puedo tener la certeza. El niño, tú le escribes, vienen con una página en blanco y tú le colocas en la página, le escribe lo que él va a hacer. Y él lo que es lo que tú mismo le escribiste en su página, lo que permitiste hacer. Porque desde que son niños, tú tienes la capacidad de irlo moldeando, de formarlo. Esa rebeldía frustrada en los niños, lo que no encontró con los padres, trata de buscarlo fuera de los padres. Porque son rebeldías que hay que saberla canalizar. Está ausente la parte afectiva de los padres. Está ausente la tolerancia de los padres. Está ausente, aparentemente, dice, no, es que esta mamá sí quiere a esa niña o a ese niño. Olvídese, es rebelde. Ese reflejo de que realmente ahí no hay amor. Porque está mal formada. ¿Está claro? O sea, los niños, desde que está en la niñez, es donde tenemos que aprovechar los mayores para enseñarles los valores, con el ejemplo, la tolerancia en nosotros. La tolerancia en nosotros, el perdón en nosotros, en aprender a manejar. Pero para esto se requiere ciertos niveles de conciencia en los padres. Los profesores, generalmente los docentes, aquí en Colombia, ellos invierten 5 años de estudios. Y terminados los 5 años de estudio, continúa la conciencia dormida. Los estudios actuales están basados a enriquecer el intelecto, mas no enriquece el corazón. Y muchas veces cuando se enriquece el intelecto, está ausente el corazón, que es la voz de Dios. Entonces, ¿cómo si los niños están formados por unos docentes también, que está ausente la conciencia? ¿Qué tipo de formación, cómo va a moldear la mente de ese niño? Los padres como los profesores deberían despertar conciencia y enseñarle a los niños, al ser humano de temprana edad, enseñarle la necesidad de despertar conciencia, la devoción hacia Dios y el respeto por las cosas espirituales. Estas cosas lo protege del medio que lo envuelve. Hay que darle a los jóvenes las herramientas que los proteja, ese escudo que los proteja de la bombardeada que le dan la sociedad a través de los medios de comunicación, a través del computador, a través del celular. Repito, que ellos aprendan a canalizar qué les sirve y qué no les sirve de él. El camino es duro,
pero no imposible. Pero lo que sí es necesario es que aquel que quiere ayudar a los jóvenes no le quede otro camino sino que despertar conciencia. Porque así como estamos, ¿qué podemos ayudar? Si nosotros estamos todos llenos de error, ¿cómo vamos a corregir el error de otro? Corrigiendo nuestros propios errores, tenemos la capacidad de enseñarle a corregir los errores de los demás. Pero ni siquiera hemos corregido la de nosotros, no podemos enseñar cómo se corrigen los demás. ¿Queremos ayudar? Ayudémonos primero nosotros mismos. Desintegremos el ego y verá que la conciencia sabe qué hacer en el momento preciso. ¿Qué otra inquietud tiene? ¿No hay más inquietud? Bueno, entonces demos por terminada el tema de hoy. A todos los aquí presentes les doy gracias por su asistencia y los que nos están viendo por internet, también gracias por su asistencia. Para todos, paz inverenciada.